Bien, para los que están llegando, buenas tardes. Nuevamente vamos a tocar tres temas: montaje narrativo, montaje expresivo y montaje ideológico. Entonces vámonos directamente con lo que es eh, el proceso de los tipos de montaje. Hay que tener en cuenta que todo montajista es un especialista que puede actuar de dos formas, con un cierto rigor técnico a órdenes del director, lógicamente. Puede ser de forma mecánica o utilizando el montaje como medio para expresarse, aplicando la cuota propia de creatividad. Creatividad. ¿Me escuchan ahí, muchachos? ¿Se escucha bien? Sí, señor. Okay, bien. Entonces, dentro del punto de vista, podría decirse de cierta forma que el montador es un manipulador de espacios y de tiempos, además de seleccionador, ordenador y definidor de imágenes y sonidos que finalmente el espectador ve. Entonces, vamos a ver ya lo que es el montaje narrativo. Entonces, este es el montaje principal al que todos evocamos cada vez que nosotros decidimos montar una historia. Y el montaje narrativo no es más que la forma que existe de contar hechos narrados a través de imágenes de forma secuencial. Ojo con esto, de forma secuencial. Esto es lo que hace parte del proceso a la hora de nosotros montar, ¿verdad? Que tenga una historia o un hilo conductor dentro del proceso narrativo. Eso es lo que es un montaje narrativo como tal. Es el que nos narra hechos concretos para llevarnos como espectadores a ese mismo proceso de inmiscuirnos dentro de la historia. Entonces el montaje narrativo trata de la forma de cómo existe de contar los hechos narrados a través de imágenes de una forma secuencial. ¿Alguien tiene algún otro concepto por allí de montaje narrativo que de pronto nos pueda compartir? Hay muchos tipos de montaje. Vamos a ver estos tres montajes porque no nos da mucha no nos da. Profe, todo bien. Dígame, Edward. Bien, bien. Todo bien. 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 Acaba de llegar Edward. Pensé que iba a comentar algo sobre el montaje. Listo. Esta es la definición de montaje narrativo. Pero, ¿qué es el montaje narrativo visualmente? O sea, profesor, muéstrenos un ejemplo de montaje narrativo. Voy a mostrarles aquí un montaje titulado Nebraska, ¿verdad? Profe, disculpe, Dígame, Sergio. el montaje narrativo también viene siendo el montaje lineal. Sí, montaje lineal, narrativo o cronológico. Es el mismo. Ok. Es el mismo. Narra hechos en el orden que van sucediendo. O sea, uno tras otro. ¿Ya? Uno tras otro. Si tú, es lo más sencillo de realizar en el ámbito del montaje. Es esto. Es esto porque es lo más común que se maneja, ya sea en el cine o en cualquier producción audiovisual. Entonces les voy a mostrar, no sé si ahí están viendo la pantalla, ¿sí? ¿Se alcanza a ver? Sí, se ve. Listo, bien. Vamos a mostrarle aquí, vamos a ponerlo aquí, pantalla grande, para que ustedes puedan ver. Vamos a apreciar todo el
Hey, partner. Hold on there just a second. Where you headed there? Where you headed up to? How you doing there, bud? Huh? You okay? Where you headed? You headed down the road there? Huh? Where you coming from? Yeah? There he is. Thank you. Well, there's the man of the hour. The what? The man of the hour. I don't know. So you told the sheriff that you were walking to Nebraska. That's right. To get my $1 million. What $1 million? We are now authorized to pay $1 million to Woodrow T. Grant of Billings, Montana. Let me see that. And your mother won't take me. Mega sweepstakes marketing. Dad, this is a total come on. It's one of the oldest gimmicks in the book. I didn't even know they still did it anymore. Well, they can't say it if it's not true. They're just trying to sell you magazines. It says I won. So mail it in. I'll help you. I'm not trusting the mail with $1 million. You dumb cluck. You pretty near gave me a heart attack. Just cool your jets. This is the second time he's tried to sneak out. I never knew the son of a bitch even wanted to be a millionaire. He should have thought about that years ago and worked for it. What would you do with $1 million anyway, Dad? Buy a new truck. You can't drive. I'll get my license back. Tell me when you do so I can stay off the road. Bien, ese es un montaje clásico narrativo. Esto es un ejemplo claro, muchachos, de lo que es un montaje narrativo. Permítanme un momento. Voy a dejar de compartir pantalla. Eso. Ok. Bien. Aparte de estos montajes narrativos clásicos, lógicamente existen
montajes narrativos con saltos temporales que pueden seguir ese orden natural, ¿verdad? Pero tienen una causa y efecto que forman parte del proceso del montaje y de la historia. Es algo, por decirlo así, este tipo de montaje narrativo con salto temporal dispone de tiempos, por decirlo así, digamos que tiempos específicos. Esos tiempos son ya sean tiempos anteriores o tiempos futuros, lo que normalmente nosotros le decimos flashback, a tiempos anteriores o a tiempos futuros, flash forward. Entonces, en el montaje, usted puede ir manejando una línea de tiempo y puede ir mostrando lo que significa el flashback en una historia. Voy a compartirles una escena de la película animada Ratatouille, donde se da un ejemplo claro de flashback. Quiero que lo miren para que se den cuenta. Ahí está, flashback. Y regresó. Ojo que a pesar de que él regresa, no significa que sea un flash forward, ¿ok? Porque él se va a la acción. Miren, el flashback hacia atrás. Recuerden que ese es un pensamiento de ese personaje. Hace parte del momento, pero a pesar de que él regresa, no es flash forward. Ya les voy a contar. Dígame. No, pues, apenas voy llegando, o sea. Sí. ¿Quién me habló? Es que no alcancé a ver. Bueno, seguimos. Esta escena es un ejemplo de flashback, ¿verdad? Tiempo pasado. Ahora vamos a ver una escena, ¿verdad? De flash forward de la película Sherlock Holmes, protagonizada por Robert Downey Jr. Veamos cómo aplica. This mustn't register on an emotional level. First, distract target. Ahí comienza. Then block his blind jab. Counter with cross to left cheek. Discombobulate. Dazed, he'll attempt wild haymaker. Employ elbow block. And body shot. Block ferrule left. Weaken right jaw. Now fracture. Cracked ribs. Traumatize solar plexus. Dislocate jaw entirely. Heel kick to diaphragm. In summary, ears ringing, jaw fractured, 3 ribs cracked, 4 broken, diaphragm hemorrhaging. Physical recovery 6 weeks. Full psychological recovery 6 months. Capacity to spit it back of head neutralized. Eso lo pensó en el momento, ¿verdad? Donde él está peleando con un contrincante y lo que hace es analizar un proceso de los movimientos que se pueden dar. Eso es un flash forward, hacia adelante. Entonces, estos ejemplos nos ayudan a que podamos entender mucho mejor sobre lo que es el montaje narrativo, teniendo en cuenta el montaje narrativo con los saltos temporales. Hasta aquí, preguntas sobre esto, muchachos. ¿Alguien tiene preguntas? Continuamos. No, profe. Bueno, sí. Yo no alcancé a ver bien el video porque me perdí. Alejandra, repito el video.
Buenas noches, profe, sí le agradezco. Mira, este es un ejemplo de flash forward. Es un ejemplo de montaje narrativo, pero con unos paréntesis en ese proceso del montaje. Podemos encontrar un flashback o un flash forward. El flashback hace referencia a tiempo anterior, tiempo pasado. Y el flash forward es a futuro. ¿Qué puede suceder? El de flashback, ya vimos el de Ratatouille, donde uno de los personajes hace remembranza a lo que su madre le cocinaba. En este caso es este. Esta es la película Ratatouille. Ese es un flashback. Y tenemos el flash forward de la película de Sherlock Holmes. This mustn't register on an emotional level. Es ahí donde él hace First, flash distract forward. target. De ahí. Then block his blind jab. Counter with cross to left cheek. Discombobulate. Dazed, he'll attempt wild haymaker. Employ elbow block. And body shot. Block ferrule left. Weaken right jaw. Now fracture. Break cracked ribs. Traumatize solar plexus. Dislocate jaw entirely. Heel kick to diaphragm. In summary, ears ringing, jaw fractured, 3 ribs cracked, 4 broken, diaphragm hemorrhaging. Physical recovery 6 weeks. Full psychological recovery 6 months. Capacity to spit it back of head. Y aquí regresa enseguida al tiempo real y vuelve a la historia y al montaje original que se está realizando. Bien, vámonos a el montaje expresivo y ya vamos a ver un poquito más sobre el montaje expresivo. Bien, dentro del montaje expresivo se dice que es la unión de diferentes planos con el objetivo de generar un sentimiento en el espectador. Entonces, generalmente a través del ritmo de la propia escena, lo que se trata de conseguir es transmitir algo que a través de la vista en planos separados jamás pueda entenderse. Este tipo de montaje expresivo tiende a ser un poco confuso. Podría decirse que está ligado inclusive con parte de lo artístico, el arte. Entonces, este tipo de montaje hay que saberlo entender, porque sí tiende a confundir muchas veces a quien está observando, al espectador. Entonces, este montaje tiene unas claves, ¿verdad? Como son el ritmo, los tipos de plano, la escala, la angulación, la dirección de personajes, claves que hay que tener en cuenta a la hora de grabar. Entonces, tiene un montaje en movimiento, tiene la velocidad, tiene distancia focal, muchísimos elementos que, lógicamente, como les digo, tienden a confundir. Si usted no está claro en el concepto del director o a la hora de montar, porque hay muchas tomas que se realizan, ¿verdad? Y el director decide cambiarte la toma, él debe dejarte claro ahí en el script que se cambió la angulación, o hay un movimiento de cámara, o hay una direccionalidad de personaje que también se cambió. Entonces, todo eso tiene que tenerlo en cuenta a la hora de usted realizar
este tipo de montaje. El montaje expresivo, bueno, ya ustedes saben que a lo largo del tiempo hay una escena icónica de la película de Hitchcock donde les traigo a colación en esta oportunidad para que sepan en qué consiste el montaje expresivo. Vamos a ver la escena. La escena de Psicosis hace parte del proceso del montaje expresivo. Bien, este ejemplo de montaje expresivo de la famosa película Psicosis es lo más claro para que ustedes entiendan el tipo de montaje que se puede realizar. Lógicamente, la idea es trasladar la sensación de angustia a la persona que está observando el momento exacto donde la actriz es atacada, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de montaje expresivo. Les traigo también otro ejemplo de montaje expresivo. Hello there, Nicholas. Frank Butterman here, your new inspector. Just calling with details of your accommodation. You got you a lovely Miren little al cottage personaje on como Spencer tal. Hill. Look forward to meeting you anon. Cheerio. Nicholas, Frank again. One other thing about your cottage. It's not ready. Crea una sensación en el espectador. Miren. La cantidad de planos y variaciones de los mismos en ese tramo, en tan solo 53 segundos. No sé cuántos planos pudieron haber contado los observadores, pero sé que había muchísimos planos. Y mire, son solo 53 segundos. Ahora, ustedes se pueden imaginar el número de planos que se puede utilizar dentro de un montaje expresivo. Muchísimos, muchísimos. Se dice que en cine aproximadamente se utilizan unos 600 a 800 planos aproximadamente. Y bueno, todo es el efecto que quieras crear en la persona a la hora del montaje. Bien, tenemos otro ejemplo de montaje expresivo que es de la película Inception, donde es dirigida por Christopher Nolan. Esta película me tocó vérmela muchísimas veces, unas 3, 4 veces para entrar en detalles más del proceso del montaje, que es muy, muy complicado, sobre todo en este tipo de películas. Y hay otras películas que lógicamente utilizan un montaje muy peculiar
para llamar la atención, sobre todo del espectador. Hay una película que también se llama, no sé si ustedes la han visto, Memento. Sí, justo le iba a decir esa misma, Memento. Donde arranca la película prácticamente desde el final. Entonces va de atrás hacia adelante todo el contexto de la película. Y mira, si tú no tienes los ojos bien puestos en el proceso de esa misma historia, el mismo montaje que se hace, no vas a entender la película, no la vas a entender para nada. O sea, es muy difícil. De hecho, yo por aquí se las dejo. La película, si la desean ver, está en línea y la pueden descargar. Ya ahorita les muestro dónde la tengo. Profe, y Don Freiner, ¿Tenet? Tenet, ¿Vio Tenet? que no me la he visto porque es que a esas películas uno tiene que, en realidad, sentarse a vérselas solo. O sea, no me puedo ver esa película acompañado porque entonces en realidad me desvío, y en un parpadeo que uno se desvía en ese tipo de películas donde necesitas una atención de a un 100%, tanto en la trama, en los planos, la historia, el sonido, todo. He intentado vérmela 3 veces y no he podido. O sea, tengo que vérmela, coger un día, tomar un día que de pronto esté solo, alguna cosa, y concentrarme a verla. Y tiene que ser, tienes que estar bien concentrado para entender la trama también. Sí, porque en cuestión, o sea, dirigiendo la cuestión de la edición de la película, es mucho más complicado que incluso Memento o Inception. Sí, y más. Ya yo he llegado al punto de verla 3 veces para detallar mucho más todo, y cada vez en cuestión de edición encuentro cosas más increíbles que les juro que no sé cómo hace Christopher Nolan. Y es que es un proceso no solo para el director. Tú te imaginas el montajista ahí al lado del... es que lógicamente Nolan siempre está ahí editando pero es que el montajista, yo digo que a veces habrán cosas que él no entenderá, pero que ya más adelante en el proceso lo va entendiendo. Y es por eso que el director y el montajista tienen que meterse en un viaje los dos, un matrimonio ahí, cuando se está haciendo el proceso del montaje. Y hay muchísimas películas que desconocemos dentro del dialecto de montajes, y este es un ejemplo claro de montaje. Y Nolan tiene la capacidad de hacer cosas muchísimo como director, pero como montajista mucho más. Tanto así que él realizó algo que se llama montaje de epílogo. No sé si ustedes lo han escuchado. Y ese montaje de epílogo viene a colación. Bueno, parece que se me cayó ahí internet. No, Eva. Ese montaje de epílogo, muchachos, viene a colación o trata de terminar una historia y comenzar otra. Ya les voy a mostrar qué fue lo que hizo Christopher Nolan. Con este final, para que ustedes entiendan que es un montaje de epílogo, y es sencillo de entender cuando entendemos y miramos el contexto y el concepto. Miren, esta es una escena de un montaje de epílogo. Útiles, si se escucha, y felices. Muchachos, si se escucha. Veo que voy a tener un santuario en su corazón. El audio se escucha, muchachos.
y en Sí, el profe. corazón de sus Bueno, descendientes. esto es una escena de epílogo. Y ya les voy a durante decir por qué. generaciones. Vamos a esperar que se Lo que voy desarrolle a la hacer escena. es algo mejor que lo que jamás haya hecho. Y ahora voy a descansar en paz. Al fin tendré una paz que nunca conocí. Cuánto lo siento. Le fallé, señor. Usted confió en mí. Y yo le fallé. ¿Crees que pueda convencerte de no dejar la policía? ¿Recuerda que me dijo que las instituciones se vuelven grilletes? Tenía razón. Y yo ya no soporto las injusticias. Y bueno, creo que al final nadie sabrá quién salvó a la ciudad. Lo saben. Fue Batman. El testamento del señor Wayne no reflejaba su situación económica modesta. Sin embargo, hay bienes considerables de los cuales disponer. El contenido de la casa será vendido para pagar las cuentas de la propiedad y lo restante será completamente para Alfred J. Pennyworth. La casa y el terreno son para Ciudad Gótica, con la condición de que jamás sea demolida, alterada o modificada de cualquier modo. Y debe ser usada con un propósito, y solo un propósito: el albergue y cuidado de los huérfanos de la ciudad en situación de riesgo. Mi asistente les ayudará con la correspondencia e instrucciones específicas. Blake, John. No hay nada. Ah, sí. Con mi nombre legal. Usa nombre completo. Me gusta. Robin. Gracias. ¿Para qué el sistema de estabilización? Todo el piloto automático está obsoleto. Por favor, solo quiero saber cómo pude haberlo reparado. Pero, señor Fox, ya fue reparado. Un parche de software, hace 6 meses. ¿Qué nombre tiene el parche? Bruce Wayne. ¿Nada sobre lo que se perdió? No, aún no. Hay que buscar bajo las piedras. El manifiesto no puede decir que se perdió un collar de perlas. ¿Por qué Nolan creó este montaje y lo llamaron montaje de epílogo? Precisamente por eso, porque a través de un personaje que viene siendo un protagonista
él no destruye el personaje como tal. Al contrario, el personaje lógicamente es Batman, pero empieza otra historia desde allí, desde el momento en que, entre comillas, Robin, ¿verdad?, lo dan a conocer. Entonces le dan unas coordenadas para que él vaya a cierto lugar, a cierto sitio, y él asiste a ese sitio. Entonces de allí comienza la otra historia. Por eso se llama montaje de epílogo. Y esta obra fue lógicamente creada por Christopher Nolan, que es uno de los maestros para crear este tipo de películas que, bueno, yo creo que los que se vieron por primera vez o los que les gusta este tipo de películas quedaron asombrados porque de allí se alarga mucho más la historia. Entonces ya no es una trilogía, ya vendría siendo otra película de aquí. O sea, él qué hace, él da un abrebocas de que desde aquí en este punto puedes comenzar otra película. Entonces eso es lo que se hace y lo que hace un director con un montajista, este tipo de montajes. Preguntas hasta aquí, muchachos. Preguntas. ¿Tienen preguntas sobre lo que hemos visto? Y ya nos vamos para el otro tipo de montaje. Bien, vámonos entonces para el tipo de montaje ideológico. Entonces, el montaje ideológico, ya les muestro en qué consiste el montaje ideológico. Permítanme un momento. Bien, montaje ideológico, aquí está. Dice, es aquel que utiliza la narración a través de planos cinematográficos para trasladar una idea, e incluso convencer, persuadir a los espectadores de la misma. En palabras sencillas, pero completamente ciertas, en los inicios del cine se trataba de propaganda audiovisual. ¿Qué se puede hacer con el montaje ideológico? Y ya lo han dicho aquí, prácticamente es una narración a través de planos se traslada una idea. Entonces, este tipo de montaje lo tomaron más que todo para la realización de, por decirlo así, comerciales. Entonces, a través del montaje ideológico podemos realizar cualquier tipo de comercial, porque lo que necesitamos es convencer y persuadir, ¿verdad?, al espectador de que ese comercial o ese producto o ese servicio es el que nosotros necesitamos. Entonces, este tipo de montajes lo utilizamos mucho, pero a veces no conocemos el concepto como tal. Entonces, cada vez que usted ve un comercial, ese es un montaje ideológico, porque va con un fin específico y es de convencerlo a usted de que compre, consuma o adquiera X producto. Eso es, más que todo, muchachos, el tipo de montaje al que nosotros generalmente podemos recurrir cuando necesitemos el montaje adecuado para un fin específico. ¿Ok? Es un fin específico. Bien, dentro de este proceso de montajes hay unos elementos que hacen parte de este mismo proceso. ¿Cuáles? Ya hablamos de flashback, flash forward, manipulación, ¿verdad? Manipulación hacia al espectador. Entonces, hay unos elementos, por ejemplo, como el tiempo, donde este se manipula mediante saltos hacia adelante o hacia atrás. Ya eso quedó claro. Entonces, ese tipo de elementos nosotros como montajistas hacemos o nos hacemos dueños o propios cuando en realidad necesitemos
realizar este tipo de elementos. El espacio, también se manipula mediante los traslados o cambios en el orden de la narración o situacional o, en su defecto, espacial. Usted está aquí ahora, en la próxima escena mostramos en el cuarto de la persona, mostramos el baño de la persona. Entonces, son elementos espaciales que usted puede manipular en ese montaje. ¿Ok? Muestro aquí, parto aquí y vamos a la cocina después. ¡Pum! Después de que vamos a la cocina, vamos al baño. Después del baño, hacemos un recorrido espacial en el proceso del montaje. Allí juegan muchos elementos como la raccord, que ya lo vimos, y que debemos también tener en cuenta en ese proceso. Hay otro efecto que se consigue y es el cambio del punto de vista desde el espectador. Ojo, yo puedo cambiar mi punto de vista colocando, lógicamente, en el sentido de la historia como montador a X personaje, ¿verdad? Ayer me vi precisamente una película, la última de Angelina Jolie, que se llama, no recuerdo el nombre ahora, cuando alguien quiere matarme, algo así se llama la película, no recuerdo en inglés el título, y me vi, y una parte del proceso del montaje en cada uno de los personajes que se iban desarrollando, cuando los mostraron, había una parte donde había el protagonista o uno de los protagonistas hasta cierto punto, ¿verdad?, de la historia se rompió como tal, cuando la esposa que estaba embarazada hizo frente a un problema, o por decirlo así, sacó u opacó al personaje que era el esposo, un policía preparado, con las condiciones como para llevar ese personaje hasta un punto final, lo cual no fue así. Le dieron un giro a esos personajes, ¿verdad? Y en el montaje también se vio cuando la esposa hace una maniobra, toma un arma y sale corriendo y le dispara a los tipos, y yo dije, bueno, pero y estaba embarazada. Y yo decía, pero bueno, ¿cómo juegas tú con esos personajes y cambias totalmente la historia y reafirmas elementos en el proceso del montaje de la historia que llevas? Y tú dices, no, pero es que esto no puede ser así. Yo pensaba, entonces llega un momento donde tú dices, yo esperaba más de este personaje, y entonces cambié mi punto de vista en ese momento sobre ese personaje. Entonces, estos elementos que hacen parte del proceso del montaje, también nosotros tenemos la potestad o la capacidad para hacerlo dentro del guión, dentro de la historia, dentro del contexto. Todos estos elementos, muchachos, a la hora de hacer un montaje, debemos tenerlos muy en cuenta, porque si usted quiere poner, lógicamente, a pensar a el que está viendo tu producto final, con eso es que debe jugar. Hay elementos que conforman el tempo también del plano, y es que en la unidad del montaje los planos suelen durar entre 8 y 10 segundos. Eso es lo que dura un plano. Un plano más de allá ya es un plano que podría cansar al espectador y no va acorde a la historia que tú llevas.
eso se rompió cuando se comenzaba el cine, donde eran planos largos, extensos, y no había un montaje definido. Ahora no. Ahora tú, lógicamente, juegas con muchísima variedad de planos para que puedas entregar esa variedad a la hora de entregar la información visual en el contexto de la historia. Entonces, eso por ese plano, los planos, ¿verdad? No deben durar más entre 8 y 10 segundos. Relación temporal entre planos, dada la continuidad y saltos en elipsis o la elipsis que se maneja. Eso hace parte de la relación temporal. Y la escena, que son la serie de planos que transcurren en un mismo escenario, con, lógicamente, coincidencias de tiempo. Eso hace parte del proceso normal cuando tú recreas toda la escena y sabes que esta escena necesita ciertos planos, ¿verdad? Donde en el mismo escenario se está desarrollando el contexto de la escena. Entonces, todos estos elementos, por ejemplo, el tempo visual es uno, que es el plano, y hay otro tempo que es el de sonido, donde tú conjugas los dos, ¿verdad? Y al mismo tiempo puedes dar una mejor sensación a la hora de utilizar este tempo. Profe, una pregunta. Dígame. Es decir, que dentro de este montaje cabería el overlapping. Dentro de este montaje cabería el overlooping. Lápiz. Sí. Overlooping. Sí. Sí, cabe el overlooping. Ojo, pero recuerda el timing de duración de esa escena. Fíjense que dentro de esos montajes hay el montaje con estilo videoclip, ¿verdad? Que es el que nosotros, pues lógicamente ya ha evolucionado, pero hay muchísimos planos donde se juegan y un ejemplo claro que les traje hoy es este. Miren, el del videoclip de Scatman. No sé si lo han escuchado. Miren. ¿Ya ven? ¿Cuánto dura? Y cambia. Es por el mismo tempo. Y que la música, miren, hay que ir variando por el mismo tempo de la música. Entonces, es donde más se utiliza este tipo de montajes. Este es un montaje estilo videoclip al cual se hace referencia. Entonces, va apoyado en sonido, gritos, chillidos, acordes, velocidad, reposo de tiempo, en fin, muchos elementos que usted puede recurrir en un videoclip, pero siempre manejando los tempos que son, miren, o los beats también, en tempos visuales, auditivos, y los beats también. ¿Vieron? La escena o la toma donde él golpea el platillo queda exactamente. Y eso es lo que se debe hacer. Y cuando canta la persona también. Bien. Y pareciera que la boca de la persona no arrancara bien, pero sí lo hace. Entonces, este tipo de elementos, como el tempo que utilizamos para poder hacer un montaje, debemos comenzar a utilizarlos. Si usted siente que dentro de un contexto auditivo hay unos cortes o unos beats que llaman la atención, es allí donde usted tiene que cortar y meter algo diferente. En eso se basan los videoclips,
en eso. En eso. Así sea a través de la combinación de todos los montajes, usted puede llegar a hacer algo interesante, lógicamente, manteniendo